Programa 16. Te doy una canción. En este programa conoceremos diferentes tipos de textos introductorios y su función. Cada vez que se escribe un libro, se piensa en sus posibles lectores. Por esta razón, hay una parte que se destina a presentarlo y dedicarlo. A este espacio se le conoce como texto introductorio. En este programa revisaremos varios aspectos de estos textos. Pero primero, ¿qué les parece si vemos cómo se difundían los textos escritos en otras épocas antes de que existieran los libros? A lo largo de la historia, se han empleado diferentes materiales para comunicar y dejar registro de aspectos importantes de los pueblos. En la antigua civilización egipcia, trataban el tallo del papiro, escribían sobre él y lo enrollaban. Cada extremo se unía a una vara de madera. El lector desenvolvía lentamente el rollo pasándolo de una vara a otra mientras leía. En Mesopotamia se usaron tablillas de arcilla en las que se trazaban los signos con un instrumento de metal, marfil o madera. En China se emplearon diversos materiales, entre ellos la seda, que tenía muchas de las cualidades del papiro, pero su costo era más elevado. Fue aquí donde se empezó a utilizar el papel como material para la escritura. En Pérgamo, actual Turquía, la piel de distintos animales se transformaba en hojas aplanadas y lisas que se utilizaban para escribir. En la época prehispánica, diversas culturas de Mesoamérica utilizaban un papel hecho a partir de diferentes plantas y lo formaban en rollos, láminas, paneles. Una muestra de su uso son los códices. Aunque se contaba con diversos tipos de soporte para escribir, el procedimiento de reproducción se hacía a mano, por lo que era muy lento. Fue en Europa donde se creó una técnica conocida como xilografía para publicar panfletos, etiquetas y trabajos de pocas hojas. Se utilizaba la madera, pero el desgaste de este material no permitía hacer muchas copias. En este entorno, Gutenberg desarrolló la imprenta. Creó tipos o letras móviles de hierro que se sujetaban por medio de un soporte. Este procedimiento resultó mucho más rápido que el grabado en madera y considerablemente más resistente al uso. Actualmente, la mayoría de los libros contienen textos introductorios, presentaciones, dedicatorias, reseñas o prefacios. Según el género, tema o área del conocimiento de que se trate, el texto introductorio de un libro es escrito por alguien que comparte la misma profesión que el autor, algún escritor de renombre o el propio editor. Vamos a platicar con un editor para conocer su opinión acerca de cómo puede ayudar un texto introductorio a despertar el interés de los lectores en una obra. ¿Cuáles son los textos introductorios? Mira, hay muchos tipos de textos introductorios, ¿no? Un texto introductorio puede ser, por ejemplo, ¿no? Que es la cuarta de Forros, que si quieres lo puedes leer. Es un texto que introduce al libro de cómo descubrió el hombre dónde vienen los bebés, ¿no? Es un texto introductorio. Hoy en día, todo el mundo sabe de dónde vienen los niños. Sin embargo, se trata de un descubrimiento más o menos reciente. En el siglo XVII, por ejemplo, aún se creía que una mujer podía dar a luz un cangrejo y que en el siglo XVII se pensaba que había polen de bebé flotando en el aire. ¿Qué tal? A un científico se le ocurrió incluso ponerle calzones a los sapos para aclarar el misterio de la fecundación, el cual no fue resuelto sino hasta finales del siglo XIX. Interesante, ¿no? Ahora hay otros textos introductorios, ¿no? Que son el prólogo, la introducción, el prefacio, una página liminar, etcétera, ¿no? Que habitualmente están redactados por un autor distinto del autor del libro y que cumplen con la función de introducir, de acercar al nuevo lector a una obra, a una comprensión mejor de la obra en cuestión. ¿Cuáles son las características principales de los textos introductorios? Mira,
Un texto introductorio, creo que para cumplir bien su función debe ser un texto claro, no debe ser un texto fatigoso, porque entonces, pues, si el texto introductorio ya te cansa, pues, ¿cómo vas a poder llegar hasta el propio libro, no? Debe ser un texto que hable de la obra, pero que no supla a la obra, es decir, que te acerque a la obra, pero que no te evite la lectura de la obra, ¿no? Para eso hay otros géneros, ¿no? Debe ser un texto, pues, bien redactado, ¿no? Y que esté pensado en el lector, no solo en el autor de la obra que estás prologando, sino que está pensado en el público el que quieres introducir a esa obra, ¿no? Entonces, si es un público de chavos o es un público de jóvenes, tú vas pues, a decirles, probablemente ustedes en este momento no conocen esto, pero hace 50 años o hace 100 años había otra situación, entonces, y le vas a dar esa cierta información. Pero si es un público que sí conoció esa situación, bueno, ustedes recordarán tal y tal momento, en fin, ¿no? Esas son, a grandes rasgos, pues, las características principales. Pues muchísimas gracias. Seguimos, chicos. Pues la verdad a veces solo cuando no conozco al autor, pero si lo conozco pues no hay necesidad porque me gusta o no me gusta. Normalmente sí lo leo, pero suelo más leer el epílogo. Con cada libro que compro y que leo. Mire, los prólogos los leo siempre. Cuando se trata de literatura académica, ¿sí?, los leo al principio, ¿sí?, porque eso me permite tener una visión de lo que me voy a encontrar en el libro. Cuando se trata de novelas, se trata de autores, los leo al final para no influirme. El prólogo te sirve para saber de qué se trata, cuáles son los límites, cuál es la metodología, cuál es la visión y el sesgo que se va a tener. Entonces el prólogo es fundamental, primero para mí, para seleccionar un libro. Si no se lee el prólogo no está completo. Ahora hay de prólogos a prólogos, pero siempre aportan algo nuevo, algo distinto, algo más al libro. Siempre se lee. ¿Cuáles son las diferentes maneras de escribir los prólogos? Mira, primero me da gusto que me preguntes que asumas que hay muchas formas de escribir un prólogo, porque efectivamente es el contexto y el texto de un prólogo depende mucho del tipo de texto que estés escribiendo. Así como hay libros para especialistas, hay prólogos para especialistas. Así como hay libros para jóvenes y adolescentes, el prólogo tendría que ser adecuado para ese tipo de público. Muy bien, ¿podrías darnos algún ejemplo? Claro que sí. Mira, la CEP publicó un libro que se llama 24 poetas latinoamericanos. Esperaríamos que el prólogo se refiera a gente que conoce de literatura y especialmente de poesía. Veamos un ejemplo. Efectivamente, en este prólogo tenemos lo siguiente. Vasta y diversa como su geografía, igualmente rica, intensa y compleja que su historia, la poesía de Latinoamérica representa uno de los momentos más altos de la literatura contemporánea. Como ves, está dirigido a gente que sabe de literatura y efectivamente se va a referir seguramente a aspectos geográficos y culturales de Latinoamérica. Un poco especializado este texto. No precisamente para la comprensión de la lectura, pero sí para saber qué me voy a encontrar dentro. Sí, a mí me sirve para entender el contenido del libro. Y a veces no leo el libro, leo solamente el prólogo. La lectura del prólogo sirve para la comprensión del libro, ¿sí? Y me parece que cuando son textos de novela, cuando es cuento, cuando es poesía, yo recomiendo que primero lean el texto,
y después el prólogo. Pero en general, sobre todo las editoriales buenas, siempre buscan a alguien de talento que escriba los prólogos. Hay prólogos que incluso valen más que el mismo libro. No necesariamente para comprender la lectura, pero sí para ver hacia dónde quiere llegar el autor y en todo caso al terminar compartir o no la visión que el autor o quien escribe el prólogo tiene sobre la misma. Maestro Lepe, ¿cuál es la intención del autor al escribir un prólogo? Generalmente los prólogos tienen la intención de contextualizar al lector acerca de varias cosas. Una, por ejemplo, del contenido del libro. Adelantarle un poco al lector qué es lo que va a encontrar en ese libro. Por otra parte, también contarle en qué circunstancias se escribió el libro, con qué finalidad y cuál es la intención del que le escribe o quienes escriben acerca del contenido del libro, qué es lo que pretenden o qué se piensa encontrar en él. ¿Y cuáles consideran los aspectos más importantes a la hora de escribirlo? Es necesario pensar en quién lo va a leer, quién va a leer el libro. Entonces, en ese sentido, dirigirse a la persona en los términos que corresponda. Si es un especialista, pues a usar un lenguaje especializado. Si es público en general o adolescentes y niños, pues adecuar el lenguaje para que se entienda para todo público o de acuerdo con el nivel de lector de la persona que va a leer el prólogo. Pero en general es como cuidar esos aspectos, ¿no? Saber que estás conversando con alguien que te va a leer y decirle, entenderte con él en estos términos, ¿no? De explicarle cada cosa. Muy bien. ¿Y qué recomendaciones les podrías dar a los chicos de telesecundaria para que escriban sus prólogos? Creo que es muy importante que quien escribe un prólogo piense siempre en el lector. Todo el tiempo esté pensando que lo va a leer alguien y que ese alguien tiene ciertas características y pensar en esa persona, qué palabras usar, cómo dirigirse a él, qué conocimientos tiene del tema que se va a abordar en el libro para que lo considere y pues logre un entendimiento más adecuado. Pues muchísimas gracias por ayudarnos nuevamente. No hay de qué. Para saber qué debemos escribir en un prólogo o presentación, podemos mencionar las motivaciones para realizar el texto que presentamos. También podemos incluir las decisiones tomadas, las dificultades o nuestros hallazgos. Ahora ustedes van a elaborar un cancionero. Cuando escriban el prólogo, animen a los lectores a descubrir lo que hicieron especialmente para ellos. Hasta la próxima.